¿Qué tal, amigas, amigos, amigues? Bienvenidos una vez más y como cada viernes a su programa favorito sobre ciencia, ciencia y más ciencia aquí en Estudio B Galileo. Yo soy Manuel González Vargas y en el programa de hoy, que es muy especial porque festejamos nuestro programa número 20, vamos a hablar de un tema que les ha interesado mucho a usted, al auditorio, y es sobre el temas del México prehispánico y del México colonial, esa línea fronteriza entre ambas, y por eso hoy vamos a platicar sobre eso, pero siempre enfocado en la ciencia. Así que bienvenidos. En este vigésimo programa, como le decía, muy especial para nosotros, porque es el número 20 desde que iniciamos este proyecto sobre ciencia, vamos a hablar sobre un momento particular en la historia de México que ocurrió hace 500 años. Así que acompáñenos a viajar en el tiempo otra vez 500 años para atrás y vamos a ir a 1547. Donde Bernardino de Sahagún, un fraile franciscano español, dedicó la mayor parte de su vida a trabajar de cerca con los pueblos indígenas de México. Comenzó a recolectar en esas épocas información sobre la vida, la historia, astronomía, la flora y la fauna y la lengua náhuatl de la cultura náhuatl del centro de México, entre otros temas. Personas ancianas que conocían el pasado, filólogas, escribas, artistas náhuatl, trabajaron con Sahagún para recopilar un manuscrito ilustrado. Son 3 volúmenes de 12 libros y 2.500 páginas, cuyo contenido se basa y busca tener el mismo espíritu que las enciclopedias europeas. El códice abarca una amplia variedad de temas. Se envió a España aproximadamente en 1577, pero terminó en Roma, en manos del cardenal Fernando I de Medici, quien lo llevó a Florencia. Allí lo protegieron en las bibliotecas de la familia Medici durante la Inquisición española. Por eso le llamamos el Códice Florentino. A la fecha, continúa siendo el documento más completo e importante de la vida de México durante esa época. Y es también la narración histórica escrita en náhuatl más larga que existe sobre la conquista de México. Se trata del Códice Florentino, como le decía, precisamente porque se alberga en la Biblioteca Medicea Laurenziana de Florencia, en Italia. ¿Por qué hablamos de él? Porque a finales de 2023, el Instituto de Investigaciones Getty, apoyado por la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, publicó una nueva versión digital del Códice Florentino. Es abierto al público, gratuito y está en Internet. El trabajo tomó 7 años de esfuerzo y la participación de más de 60 personas, incluidos expertos mexicanos. No es la primera vez que se digitaliza el Códice Florentino, pero sí cuenta con mucho valor, sobre todo para que los ciudadanos como nosotros tengamos acceso muy sencillo y sobre todo porque viene con un buscador incorporado. Usted puede buscar una palabra clave y el sitio le devuelve todo aquello que tenga que ver con ese tema que esté incluido en el Códice Florentino, ya sea el escrito en náhuatl, en español o en inglés, o las imágenes mismas del códice. Para hablar sobre este tema, tenemos como invitada hoy a la maestra Susana Xelhuantzi López. Ella es una experta del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y es bióloga graduada en el Politécnico y también en la UNAM. Ella es especializada en el estudio de los restos botánicos vinculados con restos arqueológicos y enfocada precisamente en la biología. La maestra Xelhuantzi López participó en su momento de la certificación de lo que hoy conocemos como el Códice Maya, junto con varios científicos más, y participó también directamente en la publicación digital del Códice Florentino que ahora presenta el Getty. En primer lugar, la maestra nos cuenta cómo se incorporó a este proyecto, cuál fue su participación en la identificación de varias figuras del códice y cómo este trabajo le ayudó a superar la enfermedad de COVID-19 que sufrió en la misma época en la que comenzó a colaborar con el Getty. La escuchamos. Nos invitan a participar y yo voy para exponer todo lo relativo al soporte. Y estando ahí se acerca una investigadora del Instituto Getty, y me lo dije, yo no sabía, es un proyecto que tenían desde 2016, yo no sabía que estaba trabajando el Instituto Getty en el Códice Florentino Digital, que es muy importantísimo, porque también con la intención precisamente de tener una versión accesible ya digitalmente, existe una versión de la Biblioteca Laurenciana, que está en Florencia, que es donde está el códice original, la Biblioteca Mundial se puede acceder, pero en este caso el interés principal de las investigadoras, que fueron las
las promotoras de este proyecto y las que plantearon toda la metodología de trabajo, era poderlo tener de manera digital, pero sobre todo dándole énfasis a las figuras que dicen mucho, o sea, porque se tiene el texto en español, y se tiene el texto en náhuatl, que por cierto es importante también tener presente que muchas veces el texto en español no coincide totalmente con la traducción que se hace del náhuatl, o sea, no equivale exactamente a lo que dice el náhuatl. Muchas veces la información que está escrita en náhuatl es mucho más fidedigna y mucho más amplia que lo que los escribanos, las escribas de Sahagún, que lo hicieron en español, dan, que dieron, ¿no? Entonces, eh, se acercan estas personas, te digo, y me dicen que ellos tenían el compromiso de terminar ya, de lanzar el códice digital en octubre de 2023, y esto te digo, estamos hablando en noviembre del 22, y entonces me dicen que si yo como especialista en botánica podía ayudar porque les faltaba precisamente terminar con toda la parte del libro 11 que incluye plantas y animales, de la descripción y que las plantas útiles para alimentación, medicinales y demás. Y entonces les dije que sí, fue un trabajo muy arduo, muy bonito. Yo tenía pues, casi desde que inicié mi trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, siempre continuamente consultas con el códice florentino, siempre. Sahagún es un personaje al que yo admiro mucho y debo confesar que a veces hasta como que idolatro, ¿no? Entonces, cuando me dicen eso, pues desde luego que sí. Entonces, sí, te digo, fue un trabajo muy arduo de muchísimas horas de estar leyendo la versión en español, leyendo la traducción de inglés, que había también ya hay algunos traducciones en inglés de códice, o otros, hay especialistas como Alfredo López Austin, que habían ya traducido algunas partes, sobre todo, por ejemplo, de las plantas medicinales, y entonces tratar de recopilar toda la información escrita, pero al mismo tiempo, que era lo más importante, el tratar de identificar las plantas a través de las figuras de todas las pinturas que habían hecho ellos, lo cual pues es sumamente difícil porque uno podía pensar, o sea, incluso yo era la idea así media romántica que tenía de que los tlacuilos, que son los que pintaban, pues eran muy fieles en sus reproducciones. Ya después, cuando estuve ya metida en eso, me di cuenta que no, o sea, que hay muchas cosas que no eran, que a lo mejor suena un poquito feo, pero que como que inventaban muchas cosas, ¿no? Así ya a la hora de hacer sus dibujos, como que no, te digo, no eran reproducciones fieles, y entonces eso me metía en muchos problemas para la identificación. Pero claro, cuando había ya varios intentos de identificaciones de plantas, de las plantas, pero muchas estaban sin identificar, y ya después de que hice la identificación, yo me di cuenta que algunas identificaciones no eran precisas, no correspondían exactamente a la planta, fundamentalmente porque la mayor parte de los trabajos que existían de esas identificaciones no las habían hecho botánicos, eso era muy importante, las habían hecho antropólogos. Entonces, sí les fallaba de repente un poquito, ¿no? Entonces, pero las emociones más grandes que tuve con este trabajo fue cuando llegué a identificar plantas que nunca nadie había identificado y que realmente eran muy, muy, muy difíciles, porque te digo, las características que venían en lo poquito que podía venir en el texto en español, o lo poquito que podía venir en el texto en inglés, que esa era una traducción, los que hicieron las traducciones del inglés eran directo del náhuatl, entonces a veces había más confiabilidad en lo que decía la traducción en inglés, pero de todas formas no correspondía con la imagen que yo estaba viendo. Pero cuando ya lograba empatar las tres, digamos, el texto en español, el texto en inglés, con la imagen, a veces tengo muy difícil, y llegué a hacer las identificaciones de las plantas, pues para mí era maravilloso, era una alegría, uf,
impresionante. La experta también nos explicó por qué el trabajo de digitalización realizado por el Instituto Getty resignifica el códice y revela nuevos detalles de hace 500 años. Además, hace una invitación a la gente joven y a los mexicanos que están fuera de México para zambullirse en este trabajo y descubrir no solo el Códice Florentino, sino vincularse con una parte de los orígenes del país. Desde un punto de vista práctico, es la facilidad de consulta, o sea, el acercarte, el no tener que estar batallando porque tiene la facilidad de que tú puedes meterle la solicitud de un dato en especial y te despliega una serie de información. En cambio, la forma, digamos, antigua, tradicional de consultarlo, pues es viendo, son 3 tomos, son 12 libros, son 2.500 páginas, entonces, pues yo he leído, no te miento, 3 o 4 veces, prácticamente todo el Códice Florentino, y todavía, de repente, no tengo ubicado dónde está tal o cual cosa, ¿no? Entonces, muchas veces, digamos, de la manera antigua, era una inversión de tiempo muy grande el poder estar buscando, que te digo, yo ya lo vi, yo ya sé, sí, Sagún lo dice, pero ¿dónde? Y otra vez empezar a ojear. En cambio, aquí tienes la enorme facilidad de que puedes teclear cosas en específico y te va a desplegar una serie de información. Y entonces, eso, sobre todo para las generaciones de ahora, yo no soy muy ducha en la cuestión de informática, ni en todo esto de redes, ni de plataformas, ni nada, y aún así es mucho más fácil, y para la gente joven, no, pues como se mueven como pez en el agua en este tipo de páginas, ¿no? O sea, hacen maravillas con el rescate de la información. Entonces, para mí esa es una de las méritos y de las cualidades más grandes que tiene trabajo de haberlo digitalizado, porque el acceso, sobre todo, insisto, para la gente joven y la gente que está fuera de México, que también desde luego, pero la gente que está fuera de México y que quiere vincularse con sus orígenes, con lo que pues es parte todavía también de su patrimonio, pues es mucho, mucho más sencillo, y pueden contener un montonal, muchísima información, sin tener la necesidad de estar sumergiéndose entre 2.500 páginas, ¿no? Para mí es el principalmente. Las fotografías, las imágenes, están con una nitidez, una resolución extraordinaria, porque, por ejemplo, antes que yo tomaba alguna fotografía para reproducirla en algún trabajo, que mencionaba, por ejemplo, ahorita me acuerdo, en una ocasión, hace como 10 o 12 años, identifiqué ámbar en el túnel Tlalocan de Teotihuacán. Entonces, cuando yo estaba buscando la información de cómo tenían en el Códice Florentino ilustrado el ámbar, pues desde luego encontré, cuando la de la parte de piedras, yo solo encontré, tomé la imagen, pero digamos a la antigüita, el copiar, pegar, y entonces la resolución que tú tienes de ese tipo de imágenes, pues es muy baja, ¿no? O sea, aunque así aparecieron en las publicaciones, es muy baja, pero en cambio ahorita la resolución que tienen las imágenes es extraordinaria, y entonces uno también alcanza a ver, incluso mejor que en la propia obra. Yo siempre la consulté también de manera digital. Yo consulté, yo sí metí, cuando yo lo consultaba, sí utilizaba el de la Biblioteca Mundial, el de la digitalización que tienen en la Biblioteca Laurenciana de ahí en Florencia, pero hay otra versión que a mí me gusta mucho, que es la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que hicieron una edición facsimilar también muy bonita. Pero te digo, cuando tú necesitas ver las figuras, no tienen la resolución que tiene esta versión digital, y entonces alcanzas a ver mucho más cosas que, por ejemplo, para mí, que sí era importante ver la ilustración, la imagen de la planta para ver alguna característica que me pudiera dar la clave de por dónde andaba, pues fue importantísimo ese grado de resolución con el que podía verla, ¿no? Entonces, para mí ese es uno de los principales méritos que tiene esta publicación digital. La maestra Sherjuansi López también nos contesta sobre si este proyecto le abre las puertas a trabajos con otros códices originales que tiene el INAH.
efectivamente, o sea, este es un ejemplo que valdría la pena seguir para otros códices. En la Biblioteca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia se tienen algunos otros códices originales, no necesariamente prehispánicos, pero sí coloniales, hay varios. Que son originales, son auténticos, y entonces, pues con todos esos se podría hacer exactamente el mismo trabajo. De hecho, hay varias ya digitalizaciones, pero me imagino que con este enfoque, con el enfoque de darle la relevancia a las imágenes y el poder hacer las versiones en español, en náhuatl, cuando están en náhuatl, cuando tienen náhuatl, y desde luego pues también en inglés, para que no nada más la información esté disponible para los hispanoparlantes o para los nahuaparlantes, sino también para el resto del mundo, que puedan entender y valorar esos trabajos, la información que ahí está en el inglés, que es el idioma universal, ¿no? Entonces sí sería bien importante, porque hay muchos otros códices que están en español, que tienen textos en español o en náhuatl, pero no en inglés, por ejemplo, y pues sí ya tiene también prácticamente todo está en inglés también. Por último, la experta del INAH ofrece detalles sobre trabajos similares que se hacen en México y nos habla sobre la importancia de que las nuevas versiones sean transdisciplinarias y se enfoquen no solo en español, sino también en el náhuatl y en el inglés, para hacerlo aún más universal. Te digo que sí. En el caso de investigaciones arqueológicas, sí tiene muchos años que se han hecho varios intentos y han funcionado bien, pero no de manera rutinaria, no como ya una manera sistemática de trabajar, pero sí se han hecho de hecho, desde que yo entré a trabajar en el INAH, te digo, hace 42 años, ya había antecedentes de proyectos de carácter transdisciplinario, sí hay, y poco a poco han habido más. En el caso de códices concretos, ahora todos los proyectos que emprende la Biblioteca Nacional del INAH, que tiene, te digo, bajo su cargo la custodia, la salvaguarda de los códices, los trabajos que hace ahora, todos tienen este carácter transdisciplinario y no nada más, sino que están participando en todos esos trabajos instituciones extranjeras también. Entonces eso también es muy bueno. Que se invite no solo que es genial, ¿no? Desde luego a los especialistas mexicanos, pero desde luego, sobre todo con la tecnología que existe en otras partes del mundo, pues que se puedan aplicar esas técnicas ya para el estudio de los códices aquí en México. Y sí se da. Y cada vez más se están dando, afortunadamente. Con este último apartado despedimos este programa muy especial, el número 20 aquí en Galileo, y le agradecemos a la maestra Sheljuansi López por participar con nosotros. Le recuerdo que para consultar el proyecto le dejamos el link aquí abajo en el video de YouTube para que pueda interactuar con él, pueda buscar las palabras que le parezcan más interesantes y ver si en el Códice Florentino se habla sobre eso. Les juro que van a pasar varias horas navegando y se van a entretener y además a aprender muchísimo. Además, como siempre, le agradezco muchísimo a usted, al auditorio de Galileo, por escucharnos, por vernos y por estar aquí cada viernes con nosotros. Recuerde que aquí en Estudio B estrenamos un programa nuevo de Galileo cada viernes a las 4 de la tarde, tiempo del centro de México, y le agradeceríamos muchísimo, si le gusta este programa, le dé like, lo comparta con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, a alguien que le pueda interesar sobre estos temas de ciencia, y también, si le gustan estos programas, que se suscriba a nuestro canal Estudio B de Sin embargo al aire, para estar atento a las nuevas publicaciones que hacemos toda la semana, todas las semanas. Mientras tanto, yo lo dejo, soy Manuel González Vargas, y esto es y seguirá siendo su programa favorito sobre ciencia, Galileo.